¿Qué tal? Les saluda el pastor José Abner González de la Iglesia Bautista Torre Fuerte en Piedras Negras, Coahuila. Hoy es el día 3, el devocional número 3 de esta serie que está basada en el Evangelio de Mateo. Y es un momento en donde vamos a estar meditando en el pasaje de Mateo capítulo 1, versículo 2. Vamos poco a poco. Y este devocional se llama así: Isaac, aprender a confiar en el Dios que cumple. Dice la palabra de Dios en Mateo: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Una sola línea en Mateo, pero detrás de ella hay décadas de espera, silencios de parte de Dios y una fe de Abraham y de Isaac que aprendieron a confiar paso a paso en Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado por Dios. Él estaba viviendo su vida normal y Dios lo llamó. Dios le dijo que le iba a bendecir. Le dijo Dios: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. En el devocional pasado veíamos cómo fue el trayecto para Abraham para conocer a Dios. Y entendíamos que Dios es el que preserva la promesa, a pesar de los errores de Abraham, de los errores de Sara o de Agar. También Dios sigue manteniendo su promesa. Él es fiel. Y Él hace que nazca Isaac. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Humanamente esa promesa estaba muerta. Dios había prometido un hijo, pero pasaron 25 años sin que nada sucediera. Sara rió, dice la palabra, cuando escuchó de nuevo a Dios prometiéndole a Abraham un hijo. Y Abraham dudó. El tiempo pasó, pero la Biblia dice que Dios visitó a Sara como había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21, 1 y 2. Y dice la Biblia que le pusieron por nombre Isaac al hijo de la promesa, que significa risa, porque cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, dice la palabra de Dios que su mamá se rió, y la risa era de incredulidad, pero esa risa Dios después la convirtió en una risa de gozo, y eso es lo que significa Isaac. Dice Génesis 21:6: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Estaban de fiesta. Isaac es una prueba de que Dios cumple su promesa. Pero uno de los momentos más importantes para la vida de Isaac y también para la vida de Abraham es uno de los momentos en donde Dios le pide a Abraham algo difícil. Y de hecho fue uno de los momentos más formativos para la vida de Isaac. Isaac también aprendió a conocer a Dios, pero ese conocimiento vino en silencio. Dice la palabra de Dios en Génesis 22 que Isaac caminaba junto a Abraham, su padre. Ellos dos iban rumbo al monte Moría. Y en este día Isaac no sabía a qué iban al monte Moría, pero versículos antes Dios dice la palabra que le habló a Abraham otra vez. Dios ya le había cumplido la promesa. Abraham ya tenía el hijo de la promesa que se llama Isaac, pero de repente un día Dios se le aparece otra vez a Abraham y le pide algo. Dios le dice que le entregue a su hijo que ama, que lo sacrifique en un altar para Jehová. Y dice la palabra de Dios que Abraham se despertó muy de mañana al otro día
tomó a su hijo Isaac, tomó la leña para el sacrificio y se fueron caminando al monte Moría. Y la palabra de Dios dice que Isaac llevaba la leña, él cargaba la leña. El altar parecía que estaba listo, el lugar estaba decidido en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, se lo iba a entregar a Dios. Pero faltaba algo. Entonces Isaac le pregunta a su padre, Génesis 22:7, Padre mío, le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice la palabra de Dios que Abraham le responde, su papá le responde, Dios se proveerá un sacrificio, Dios se proveerá de un cordero. Jehová Jireh, le dice Abraham a Isaac su hijo, Jehová Jireh, Jehová se proveerá a sí mismo de un sacrificio. Y el relato de la Biblia dice que Isaac escucha eso y confía. Él no huye, él no pelea, él llega con su padre hasta el monte Moría y de repente se da cuenta que su padre lo está atando, lo está subiendo al holocausto y está a punto de prenderle fuego para ofrecérselo a Dios. Dice la palabra que Isaac no dijo nada. Él se dejó, vio a su padre lo que estaba a punto de hacer y en ese momento se escuchó una voz que era Dios, que ambos escucharon y Dios le dice a Abraham que se detuviera, que mirara alrededor y él iba a encontrar un cordero enredado en espinos, dice la palabra de Dios. Y en ese momento, pues los dos entendieron algo importante. Miren, Dios llama a Abraham de la tierra de Canaán. Los cananeos tenían diferentes dioses. De hecho, históricamente se sabe que el panteón cananeo tiene una multitud de dioses. Abraham había crecido entendiendo que había muchos dioses. Y cuando Dios se le aparece y Dios le promete y Dios le cumple esa promesa de tener un hijo, pareciera que Abraham había añadido a su lista de dioses a Jehová, al Dios de la Biblia. Pero aquí vemos que Dios quiere enseñarle algo a Abraham. Él estaba relacionado con demandas de dioses que pedían hijos. Y en el panteón cananeo había diferentes dioses que demandaban sacrificios humanos. Y Abraham sabía que muchos de esos dioses demandaban el primogénito, al primer hijo de cada familia. Entonces eso era común para Abraham. Él seguramente había escuchado de dioses que pedían sacrificios humanos, los primogénitos, y esto era familiar para él, pero Dios quería enseñarle algo importante a Abraham, y era que Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, no era como los demás dioses, Él era diferente. Él no demandaba, Él no exigía sacrificios, mucho menos humanos, Él era diferente. De hecho, Él mismo es capaz de proveerse sus propios sacrificios. Él no le pide o no le demanda a Abraham un sacrificio humano que es su hijo Isaac, sino que Él está dispuesto a Él mismo proveerse sus sacrificios. Esto es lo que aprendió Abraham. Y en esta escena Isaac sale librado, ¿verdad? Y miren, esto es una alusión importante. Dicen muchos teólogos que el Antiguo Testamento está lleno de frases, de nombres, de historias, de relatos que tienen un significado y que su significado es en Cristo. Isaac no sabía que su historia estaba apuntando a alguien más. Isaac representa en el Antiguo Testamento lo que iba a significar Jesús en el Nuevo. Siglos después, otro hijo amado
subiría a un monte también. También él cargaría una leña, cargaría una madera, pero esta vez no habría un sustituto. Jesús sería el cordero que Dios enviaba para el sacrificio del perdón de los pecados. Isaac fue preservado por Dios, porque Dios proveyó un sustituto para él. Y el sustituto por el cual fue librado Isaac, precisamente la Biblia nos enseña que fue Jesús. Dios mismo se proveyó su propio sacrificio y fue a Jesús, su único hijo, para que tú y yo podamos vivir. Y esto es lo que representa Isaac. Abraham amaba a su hijo unigénito Isaac, a Isaac, el hijo de la promesa, el amado por su padre. Y Jesús representa también al Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios que muere en lugar de Isaac, en lugar de Isaac. Isaac no fue un patriarca ruidoso, él no conquistó tierras, no encabezó ejércitos, no fue un patriarca que haya sido relevante por sus hechos o por sus actos. Él fue un patriarca silencioso, porque él aprendió algo importante de Dios, y es que él mismo está dispuesto a sacrificarse a él por el bien de su pueblo, por el bien de la promesa. Abraham e Isaac entendieron y comprendieron a un Dios que no demanda, sino que Él regala, Él da, Él provee, Él se provee a sí mismo. Él es generoso, no demanda, sino al contrario, Él está dispuesto a dar. Ese es el Dios de la Biblia que Abraham e Isaac conocen. Un Dios que está dispuesto a cubrir sus propias demandas, sus propios sacrificios. Entonces Isaac, dice la palabra de Dios, que después de ese encuentro, él creció, él volvió igual que su padre a caminar con Dios. Él edifica altares, Isaac también. Y un día Dios le dice algo importante a Isaac. Dios le dice: yo estaré contigo y te bendeciré. Entonces Isaac edifica un altar, invoca el nombre del Señor y él planta su tierra, planta su tienda ahí, en donde Dios le había dicho, le había indicado. Dice la palabra de Dios que Isaac es uno de los pocos personajes cuyo matrimonio se describe con ternura. Después de este encuentro, pareciera que cambió la vida de Isaac. Y la Biblia habla de él, de su matrimonio, como un ejemplo. Dice la palabra que Isaac perdió a su madre en algún punto de su vida. Y esto es central para él. La Biblia nos indica que es importante para él. Sara muere. Isaac experimenta un vacío profundo después de la muerte de su madre. Y la Biblia no nos dice lo que dijo Isaac, pero sí lo que sintió. Sí lo que sintió Isaac. Cuando Rebeca llega a su vida, el texto dice algo único. Rebeca es la prometida de Isaac. Dice Génesis 24:67, Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces él sintió, dice la palabra de Dios, que amó a su esposa. Isaac no solo se casó, nos está diciendo la Biblia, sino amó a su esposa. Y su relación con Rebeca fue una relación de compañía, de estabilidad. Isaac aprendió que Dios también puede sanar el corazón después de pérdidas como la de su madre. El matrimonio de Isaac con Rebeca no siempre estuvo libre de dolores, porque miren, Rebeca fue estéril, igual también como Sara, la mamá de Isaac. Ella era estéril, no podía
tener hijos, no podía concebir. Y aquí vemos algo profundamente revelador del corazón de Isaac como esposo. Dice la palabra de Dios en Génesis 25:21. Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y Jehová lo aceptó y concibió Rebeca, su mujer. Miren, Isaac aprendió, ¿verdad?, de su padre, aprendió de Dios, de ese encuentro con Dios. Isaac escuchó que Dios se iba a proveer a sí mismo de un sacrificio. Y él entendió que Dios es un Dios que provee. Jehová Jireh, eso es lo que significa, ¿verdad? Y con esto en mente, Isaac ora a Dios y le pide por su esposa para que ella conciba. Y Dios escucha esa oración de Isaac, que ora por su esposa, por su mujer. Isaac no presionó, él no culpó a su esposa, no culpó a Dios, no buscó soluciones humanas como su padre, como sus padres antes, ¿verdad? Él buscó una solución en Dios, él buscó una respuesta en Dios, él buscó a Dios que provee. Entonces Isaac ora. Y así esa oración rindió fruto, ¿verdad? El fruto que él esperaba. Ahora Isaac se convierte en un hombre que ora por la vida de su hogar, por su familia. Entonces, de esa oración que Isaac hace, Dios le envía 2 hijos, Esaú y Jacob, 2 hijos distintos, 2 temperamentos opuestos. Isaac ama a Esaú, Rebeca ama a Jacob. Son dos gemelos, ¿verdad? Dice la palabra. Y vemos aquí que empezaron a haber problemas en el matrimonio de Isaac con Rebeca, porque Isaac ama a Esaú, el primogénito, y su esposa ama a Jacob. Tienen favoritismos, uno para cada quien, ¿verdad? Pero el hogar se divide. Isaac no fue un padre perfecto, lo podemos ver en la Biblia. Él tuvo favoritismos, fue engañado por su propio hijo, por su propia esposa después. No siempre discernió él el plan de Dios con claridad, no lo entendía a veces, pero aún en su imperfección, Dios siguió adelante con su promesa de bendecir a su descendencia, porque antes de que los hijos nacieran, Dios había dicho algo: el mayor servirá al menor. Isaac, miren, aprendió que la promesa de Dios no depende de su capacidad, lo mismo que su padre, sino de la gracia de Dios. Él fue engañado cuando él está a punto de morir, ya está grande, fue engañado por su hijo Jacob. Dice la palabra de Dios que él ya no veía, él quedó ciego. Isaac quedó ciego y era costumbre que como patriarca orara por su hijo, por su primogénito, y lo bendijera, le declarara su bendición. Pero Isaac fue engañado por su hijo Jacob. Jacob es un hijo que engaña, es un hijo mentiroso, que quiere que Dios lo bendiga, así que le roba su primogenitura a su hermano, ¿verdad? Se la intercambia, pero cuando está a punto de morir su papá Isaac, Jacob lo engaña. Y miren, aún así, Isaac se somete al plan de Dios, porque la palabra de Dios nos dice que en algún punto Isaac se dio cuenta, estaba averiguando quién era el que estaba ahí, y él quería bendecir a Esaú, pero Jacob se adelantó, Jacob lo engañó. En algún punto Isaac tentó
intuyó que él no iba a bendecir a Esaú, sino a Jacob. Pero él, a pesar de que se da cuenta de esto, él bendice aún así a Jacob. Dice la palabra de Dios que él siguió confiando en el plan de Dios, en el plan que Dios tendría. Isaac se somete al plan de Dios y aún así bendice a Jacob, pensando que era Esaú. Pero miren, vamos a terminar y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos ver que Isaac, en la vida de Isaac, Dios cumple lo que promete. Isaac es una prueba viva de que Dios puede cumplir sus promesas. Nace el hijo de la promesa. Y también Isaac nos enseña que la fe se aumenta o crece o se fortalece cuando vamos caminando con Dios. Cuando él caminó con su padre, él fue conociendo a Dios. Aprendemos de la vida de Isaac que él oró a Dios, buscó una respuesta divina y no humana, algo que aprendió de su padre. La oración puede transformar su familia y eso es lo que creía él, eso es lo que creía Isaac. Así que hoy podemos aprender algo de él. Y miren, lo que podemos aprender es que podemos hoy orar por nuestra familia. Algo que aprendió Isaac es que Dios puede bendecir familias. De hecho, esta es la promesa de parte de Dios a Abraham, que él quiere bendecir familias. Y esto Isaac lo entendió muy bien, porque ora por su esposa, ora por su familia. Así que hoy usted puede orar por su familia y ore pensando que Dios quiere bendecir familias. Dios quiere bendecir su familia. Y ore aun cuando no vea un resultado. Siga orando por su familia. También usted hoy puede amar con fidelidad. El hogar de Isaac estaba lleno de esterilidad, ¿verdad? A pesar de que Dios había prometido algo, la realidad también era que su esposa Rebeca no podía tener hijos. Pero él ora a Dios. Confíe usted en Dios, a pesar de las fallas que a lo mejor ha tenido, y descanse en que Dios está queriendo bendecir y Él tiene un propósito para usted y para su familia. Y miren, aprendamos también a soltar el control. Pareciera que Isaac fue engañado por Jacob. En el siguiente devocional vamos a ver un poquito más acerca de esto, de Jacob, de cómo engaña a su padre, porque él quiere una bendición de Dios. Pero a pesar de que Isaac intuye y se da cuenta, él sigue adelante. Vemos que aún así bendice a su hijo, porque él está aprendiendo a soltar el control. Él sabe que Dios tiene el control, aún a pesar de engaños, de situaciones que él se enfrentó. Él sabe que Dios va a cumplir su promesa, ¿sí? Entonces vemos en Isaac que a pesar de la mentira, a pesar del engaño, él siguió adelante confiando en Dios. Su propio hijo lo engañó, su propia esposa lo engañó, pero él aún así bendijo a Jacob. Vamos a profundizar más adelante en esta historia, pero lo que podemos ver es que Isaac aprendió a soltar el control de su familia y le dejó el control a Dios, le dejó la promesa a Dios. Y mira, tal vez usted tiene una historia familiar parecida como la de Isaac. A lo mejor tiene tiempo esperando una promesa de parte de Dios, o a lo mejor hay favoritismos y eso ha causado división entre sus hijos, entre su matrimonio. Tal vez hoy el lugar de alguien no está bien, la familia está separada, está rota,
relaciones rotas, pero hoy podemos ver que Dios quiere bendecir familias. Así que Jesús es el cumplimiento de esa promesa de Dios para bendecir familias. Lo que la familia necesita es a Jesús, que es el cumplimiento. En Jesús Dios bendice no solo a una persona, sino a las familias de la tierra. Por eso Isaac se parece a Jesús. Él es el sustituto. Él es el que provee, el que se sacrifica en lugar de usted para que Dios pueda bendecirnos. Hoy usted puede confiar en Dios, de que Dios puede bendecir a su familia. Isaac aprendió algo importante y fue cuando su padre lo iba a sacrificar y aprendió que Dios suple, es sustituto. Él no demanda sacrificios humanos como los otros dioses. Él está dispuesto a sacrificarse para cumplir su promesa. Así que hoy podemos descansar en que ese Dios es el Dios que hoy nos quiere hablar, hoy quiere estar con nosotros, con nuestras familias, quiere bendecirnos. Y el medio por el cual Dios lo hace es en Jesucristo, es por Jesucristo. Por eso Mateo incluye este nombre de Isaac en la genealogía de Jesús, porque Jesús es el sustituto que Dios tiene para estar en una relación correcta con Él, para recibir el perdón, la bendición de parte de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Confía en Dios, confía en el Dios que provee, que bendice, que cuida la promesa, ¿sí? Así que si usted quiere, le invito a hacer esta oración conmigo. Ore ahí en su lugar y dígale a Dios: Dios, hoy reconozco que a veces he dudado, que he esperado y que me he cansado de esperar. A lo mejor puedo ver que he fallado como esposo, como padre o como hijo, pero hoy puedo ver que Dios quieres bendecirme y quieres bendecir a mi familia. Te pido, Jesús, que me ayudes, que entres en mi vida, sana mis relaciones, perdona mis pecados, enséñame a caminar contigo. Hoy puedo poner mi fe en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente jueves con la historia de Jacob. Jacob, aquel que quiere una bendición, pero la busca por lugares equivocados, de maneras equivocadas. Vamos a seguir estudiando esta genealogía. Jesús nace a través de estas historias complicadas y difíciles, porque Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Que Dios les bendiga. Nos vemos.